Muy buenas tardes, estimados padres y estudiantes. En esta semana hemos estado trabajando con béisbol. Esta semana hemos ido trabajando con lo que es el béisbol. Conocimos un concepto de lo que era el béisbol, ¿verdad? Conocimos un poco de la historia del béisbol y algunos averajes que se calculan en béisbol. Ahora nosotros vamos a ver algunas abreviaturas, la más conocida, que se usan en béisbol, ¿de acuerdo? En un juego de béisbol, cuando estamos viendo el juego, un jugador va a batear, ¿verdad que sí? Cuando le toca el turno de bateo, presentan unas tablitas con algunas estadísticas sobre ese jugador, pero esas estadísticas lo que tienen son abreviaturas. Nosotros vamos a conocer entonces hoy estas abreviaturas que se usan en béisbol. Entonces, vamos a ver, cuando vemos un juego de béisbol, presenta un jugador y vemos que presenta una H, esa H significa hit. Eso es cuando el jugador da un batazo y puede llegar a la base sin que le agarren out. Vamos a dibujar aquí un play de béisbol, más o menos, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí el cuadro. Vamos a dibujar el cuadro. Aquí arriba. Entonces, ahí arriba estaría el home. Estaría el home. De este lado, entonces, quedaría que por aquí quedaría la primera base. Aquí quedaría entonces la segunda base. Aquí quedaría la tercera base. Y por último home. Entonces aquí en esta zona quedaría el montículo, que también le llaman la zona del pitcher. Aquí que separa el pitcher. Tenemos aquí. Entonces el bateador se para aquí. Cuando el jugador batea y la bola logra cruzar, el jugador llega a pisar la base sin que la agarren out. Entonces eso es un hit. Tenemos otro que es doble. Doble significa doble. El doble es cuando el jugador batea y puede llegar a la segunda base sin que lo agarren out. Cruzó, vino corriendo, llegó a primera y pudo llegar a segunda sin que le agarren out. Entonces el jugador dio un doble. Entonces tenemos 3B. El 3B significa triple. Entonces el triple, cuando el jugador batea, da un batazo. Vamos a más o menos dibujar los jardines para acá atrás. Como dice que todos son los jardines por aquí. Esto sería el play, todo eso ahí. Un jugador dio un batazo desde allá y cada zona, la bola cayó por aquí en esa zona y el jugador pudo llegar a pisar la primera, a pisar la segunda y llegó a tercera. Entonces ese jugador dio un triple. Y por último está lo que se llama home run. El home run se da cuando el jugador da un batazo tan fuerte que logra sacar la bola de play. Eso se llama home run. Entonces el jugador simplemente tendría que venir despacito, pisar las 4 bases y vuelve a lo que llaman el home. Entonces cuando el jugador da un batazo que sale de play, se le llama home run. Hay otro home run que le llaman home run de pierna, que es cuando el jugador da un batazo fuerte que cae en esta zona, o sea, dentro del play, pero el jugador es muy rápido y puede recorrer las 4 bases, o sea, le da la vuelta completa aquí al play y vuelve a home sin que la agarren out. Entonces, eso se llama home run de pierna. Esos son jugadores que son bastante rápidos, corren mucho y pueden recorrer las 4 bases sin que la agarren out.
Le llaman entonces a eso home run. La abreviatura de eso, no se la puse, es HR. HR significa home run. Otras abreviaturas que podemos ver en un juego de pelota es AB. AB significa turno al bate. Turno al bate. El turno al bate es las veces que un jugador se paró aquí en el home a batear. ¿De acuerdo? Si un jugador en un juego le tocó ir 4 veces a batear, entonces el turno al bate de ese jugador van a ser ¿cuánto? 4. Entonces el turno al bate se abrevia con las letras AB. Otros averajes que vemos, o sea, otra abreviatura es BB, que significa base por bola. Base por bola. La base por bola es cuando el jugador está aquí en el home y el pitcher no logra hacerle out, sino que le tira 4 bolas más, o sea, 4 bolas que no son strike. Entonces, cuando le tiras 4 bolas que no son strike, bola fuera del centro, entonces se le llama eso base por bola. El jugador, entonces lo mandan de home a primera, sin tener que batear. ¿De acuerdo? Le dieron 4 bolas más, las 4 bolas que no cayeron en el centro del guante, en la zona de strike. Entonces el jugador le toca por ley irse a primera. Otra abreviatura que tenemos es KO, que significa ¿qué? Ponche. Significa ponche. Eso es cuando un jugador, el pitcher, le tira 3 strikes, o sea, 3 bolas que caen en la zona de strike y el jugador no logra batear. Entonces, ese jugador es out, aunque no batee, es out. ¿De acuerdo? Entonces se llama ponche. Otras abreviaturas tenemos G. G significa juego, porque en inglés juego es games. En inglés juego es como game, que significa games, significa juego. También aquí nosotros podemos cambiar esa G por una J de juego, pero también usan la G. La G porque de games, ¿de acuerdo? Game que significa juego. Entonces también está JJ, que significa juego jugado. Juego jugado. Eso es para saber cuántos juegos tiene un jugador jugado. Por ejemplo, porque en una temporada de Grandes Ligas se juegan 162 partidos, pero no necesariamente los jugadores tienen que jugar los 162 partidos. A veces se lesionan y no pueden jugar. A veces pueden de esos 162 pueden jugar 140 o 150 juegos y así. Entonces, la cantidad de juegos que ha jugado un jugador se abrevia con JJ. Otras abreviaturas que tenemos, vamos a borrar el home, el play, ¿verdad? Para poder continuar. Otras abreviaturas que tenemos son tenemos en inglés es R,
y en español CA, que significa carreras anotadas. Carreras anotadas. Esa carrera anotada es cada vez que el jugador pisa el home. ¿De acuerdo? O sea, el jugador bateó, se envasó por cualquier razón, llegó a primera, después llegó a segunda y después fue llegando a tercera y por último llegó a home. Ese bateador anotó carreras. ¿De acuerdo? Se abrevia con la carrera en inglés R de run, que significa correr, que sería carrera, ellos lo ponen como carrera, y en español sería carreras anotadas. Otra abreviatura es RBI en inglés, que significa carreras impulsadas. En español se abrevia así, como CE, que es carreras anotadas, carreras empujadas, también CI, que es carreras impulsadas. Entonces, CE, que es carreras empujadas, y carreras impulsadas. Carreras impulsadas. Las carreras empujadas o impulsadas son, por ejemplo, yo voy a batear y a un jugador de los míos que está en base, envasado, y yo bateo. Y ese jugador, cuando yo bateé, ese jugador que estaba en base anotó. Entonces a mí se me pone como una carrera empujada, porque yo empujé esa carrera. Gracias a mi batazo fue que esa carrera pudo bajar, pudo anotar. Aunque a mí me haya ringado, si el otro jugador anotó, me pone a mí como una carrera empujada o una carrera impulsada. Tenemos otra abreviatura que es CL, que significa carrera limpia. Carrera limpia. Y CS, que significa carrera sucia. ¿Cuándo una carrera es limpia y cuándo una carrera es sucia? Bueno, si la carrera que se anotó fue, mayormente eso se lo ponen a los pitchers, ¿de acuerdo? La carrera limpia y la carrera sucia son símbolos que se le ponen a los pitchers o anotaciones, se lo llevan a los pitchers, los ponches, la base por bola. La carrera limpia y la carrera sucia se la anotan a los pitchers. Entonces, ¿cuándo la carrera es limpia y cuándo es sucia? La carrera es limpia cuando no se ha cometido un error. Por ejemplo, yo di un batazo y bajo una carrera, anoté esa carrera limpia. Ahora, si la carrera fue anotada por un error, porque cuando el segunda base agarró la bola, se la tiró a primera base y iba a ser out, pero en primera base dejó caer la bola, cometió un error y dejó caer la bola y por eso anotó una carrera. Entonces, esa carrera, como fue afectada por un error, es una carrera sucia. ¿De acuerdo? O si dieron un batazo, un falsito fácil y el jugador lo tenía dominado y de pronto dejó caer la bola, eso es un error de ese jugador, que no, el pitcher no tiene que ver con eso. Entonces se lo ponen con una carrera sucia. ¿De acuerdo? Otras abreviaturas que podemos ver es el SLG, que eso es el %
de slugging. Ese es el porciento de slugging. El porciento de slugging ya yo se lo he definido en los conceptos que le compartimos ayer. El porciento de slugging se le explicó eso. Nosotros ya el lunes vamos entonces a trabajar con el cálculo del porciento de slugging. Hay otro dato muy importante que ese no se queda, que es el averaje. El averaje, AVG, significa averaje. Entonces, el averaje es la cantidad de hit que ha dado un jugador dividido entre el turno al bate. ¿De acuerdo? Si un jugador tiene un averaje alto, significa que es un buen jugador. Un jugador que tenga un averaje por encima de 300 es muy bueno. Un jugador que tenga un averaje en 280, por ahí, un jugador bueno, pero ya un averaje por debajo de 250 ya no es muy bueno. Un averaje en 100, 150, 190, ese averaje no es bueno, por lo tanto el jugador no es muy bueno, no tiene mucho contacto con la bola. Hay otra parte que esto es para los pitchers, que es la efectividad. Se abrevia como una F, EFE, y eso es igual a efectividad. Entonces, esta es contrario al averaje. Dijimos que el averaje, si es alto para un jugador, ese jugador es bueno y por lo tanto le paga mucho dinero. Ahora el pitcher es al contrario. El pitcher tiene que tener una efectividad baja. Mientras más baja es su efectividad, mejor es el pitcher. Quiere decir que domina muchos a sus jugadores. A su contrario, lo domina, le hace mucho out, lo poncha mucho, lo domina, le tira mucho strike, una efectividad baja. Cuando un pitcher tiene una efectividad por debajo de 2, es que esa efectividad es muy buena. Si el pitcher tiene una efectividad por encima de 4, por encima de 5, entonces ese pitcher no es muy bueno y por lo tanto no será muy bien pagado. Los equipos no lo van a buscar ni le darán mucho dinero. Entonces, ¿qué otra abreviatura podemos ver que se ven? Hay otra que es el OBP, que es el porcentaje de envasamiento. El porcentaje de envasamiento se calcula por la cantidad de veces que un jugador pise la base, pueda llegar a primera, segunda o a tercera. Hay otra que es el OPS. Vamos a ponerla aquí arriba, vamos a poner esa ya la última. El OPS, que es también otro porcentaje. El OPS, que es el porcentaje de envasamiento, o sea, el OBP más el porcentaje de ¿qué? De slugging. Para calcular ese, lo que hace es que se suma el OBP más el slugging. Y ya así por último, el HBP. Vamos a ponerlo aquí. HBP, que significa golpeado por la bola. Golpeado por la bola. ¿De acuerdo? Ahí tienen ya un resumen de
las abreviaturas que se ven en el béisbol. Entonces ya el lunes nosotros vamos a trabajar con ¿qué? Con cálculos. Yo voy a dejar unos ejemplos ahí, entonces esos ejemplos, yo os voy a explicar esos ejemplos de cómo se calcula el averaje, el porcentaje de slugging y el OBP, porque ustedes en su proyecto van a tener que hacer eso, calcular el averaje, calcular el porcentaje de slugging y para calcular el OBP a 3 jugadores. Y aparte de eso, tienen entonces que hacer con esos datos que ustedes van a calcular, tienen que hacer entonces un gráfico de barra en Excel, que eso yo se lo voy a explicar el martes. Y ese va a ser el proyecto que ustedes van a hacer, calcularle el averaje, el OBP y el porcentaje de slugging a un jugador, y le van a hacer entonces a 3 jugadores le van a hacer eso, y van a hacer entonces un gráfico de barra con esas 3 cosas a esos 3 jugadores para entonces compararlo. Entonces yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacer ese gráfico de barra, pero en una aplicación de la computadora que se llama Excel. Gracias a Dios que ustedes tienen esa computadora ya, porque les es más fácil a ustedes para hacer ese proyecto. Entonces pasen un feliz resto del día.